En el Antiguo Testamento es maravillosa la historia de Daniel. Justamente en el capítulo 6, cuando por ser fiel a la palabra de Dios, le castigan echándole al foso de los leones. Y dice la Biblia que no sufrió ni un rasguño. Luego es maravilloso el capítulo 3 de Daniel, que se nos habla de Sidrat, Misab y Abdenago, que por ser fieles al Señor son arrojados al horno ardiendo, y de repente ya no ven 3, sino 4, porque el ángel de Dios vino a salvarles. Dios también libró a Jonás de aquel pez que lo había tragado. Dios también, en la persona de Jesús, libró a Lázaro del sepulcro 4 días enterrado. Dios también, en la persona de Jesús, libró a aquel joven que iban a enterrar. Lucas capítulo 7. El evangelio de hoy también nos presenta cómo el poder del Señor ayudó tanto a los apóstoles que van en una barca. Veámoslo despacio en el evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 40, dice la palabra del Señor: aquel día, al anochecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Este evangelio nos presenta una realidad difícil. Dice que era de noche, a oscuras. Estaban lejos de tierra. Y se viene aquel huracán, aquel nubarrón, y aquellas olas amenazan la barca con hundirla. Los apóstoles entran en pánico, entran en miedo y gritan a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se pone en pie, increpa el viento y les dice: pero qué cobardes son ustedes, hombres de poca fe. Hermanos y hermanas, en nuestra marcha hacia la otra orilla, a veces, aunque vayamos en la barca con Jesús, que es símbolo de la iglesia, no dejan de haber serias tempestades. Una tempestad es, por ejemplo, en el campo psicológico. Es normal
que haya miedo, que haya incertidumbre, que hayan dudas. Lo lindo, lo maravilloso es caer en la cuenta que una de las frases de Jesús en el Nuevo Testamento es: no teman, no tengan miedo. Y si el Señor está con nosotros, si el Señor va con nosotros, no hay por qué angustiar, por qué desesperar. Al contrario, hay que decir como San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también pueda haber una tempestad, si usted quiere, moral. Es decir, a veces nos azota la soberbia, nos azota el orgullo, la ira, la envidia, nos azota la lujuria, la pereza, la gula. Lo maravilloso y lo extraordinario es caer en la cuenta de que así como el Señor perdonó a tantos y a tantas, también cuentas con su perdón. A mí me sorprende que el libro del Génesis, como el Señor perdona a Jacob, que robó la primogenitura a su hermano Esaú. Como el Señor perdona a David, que cometió adulterio. Como el Señor perdona a Salomón, que teniendo 700 mujeres y 300 concubinas, se metió con las cananeas. Como el Señor perdonó al mismo Moisés, que mató a un egipcio. Como el Señor perdonó a Pedro, que negó a Jesús y renegó de su fe. Existen las tempestades morales, pero también existe y está por encima de cualquier tempestad el poder misericordioso de Cristo Jesús. También, hermanos, pueda haber tempestades espirituales. Puede que haya momentos que pierdas la fe. No quieras saber de evangelio, no quieras saber de iglesia, no quieras saber de comunidad, no quieras saber de la palabra de Dios. Puede que haya momentos que pierdas la esperanza. Y puedes incluso pensar que Dios no existe, o que Dios no te ama, que Dios no está de tu parte. Puede que pierdas el amor y te llenes de odio, de rencor, de resentimiento, a veces contra ti mismo, y quieras hasta matarte. Pueda que pierdas la perseverancia y que algún mal testimonio te haga desistir del seguimiento de Jesús. Pero debes saber que el Señor va a nuestro lado. El Señor va en nuestra barca. El Señor va en la barca de la iglesia, en la barca de nuestra vida. Solamente a veces tenemos que despertarlo para que pueda Él increpar todas estas tempestades, porque el objetivo es salir a la otra orilla. El objetivo es avanzar. Aquí, queridos hermanos y hermanas, quien nos dejó una frase magistral, muy iluminadora y muy reconfortadora, es Santa Teresa, santa y doctora de la iglesia. Y ella nos dijo: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Es verdad que hay tempestades, que hay serias dificultades, pero insisto, como el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O como el mismo apóstol nos anima: todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Y el mismo apóstol nos va a decir que en el seguimiento del Señor hay que soportar terribles tempestades. Basta que veas, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, donde San Pablo, además de decir que soportó cárceles, persecución, hambre, amenazas a muerte, agrega: por 5 veces soporté 39 azotes. O si tú quieres, 40 azotes menos 1. Y lo lindo es que Pablo, después de salir del pretorio, salía contento, salía feliz y decía: te alabo y te bendigo, Señor, por haberme encontrado digno de esa azotada. Aquí está el camino para ustedes y para mí. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que el Señor les bendiga abundantemente, hoy y siempre.